Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imagina una metrópolis súper bulliciosa, rebosante de vida, pero ubicada en medio de uno de los desiertos más implacables y áridos del planeta. Ajá. O sea, un lugar donde casi nunca llueve. Sin embargo, esta ciudad no solo logra sobrevivir a duras penas, sino que está rodeada de un enorme y exuberante suburbio verde. Sí, una locura. Están cultivando campos de trigo, viñedos, tal vez incluso arboledas de aceitunas. Y como si eso fuera poco, controlan una red comercial tan increíblemente valiosa que el todopoderoso Imperio Romano, en la cima de su poder, la mira con absoluta envidia y codicia. Es que fíjate, es una imagen que rompe por completo el estereotipo que solemos tener en la cabeza cuando pensamos en el mundo antiguo. Totalmente. Realidad. Pero olvidamos el colosal motor económico y de pura supervivencia que tuvo que existir para, poner cada una de esas piedras en su lugar. Exacto. Y por eso la misión de nuestra exploración a fondo de hoy es cambiar esa perspectiva. Vamos a analizar cómo los antiguos nabateos lograron lo imposible en la ciudad de Petra. Ajá. Pero no nos vamos a quedar solo en el pasado. O sea, vamos a trazar una línea directa para entender cómo ese mismo genio económico que levantó Metrópolis en la arena hoy nos expone a un dilema financiero masivo en el mundo moderno. Así es. Exploraremos este artículo sobre ingeniería hidráulica del siglo I, investigaciones de imperios comerciales de Arabia Saudita y estudios económicos súper actuales sobre la gestión de nuestro patrimonio cultural enfocados en la Alhambra de España. Y creo que es fundamental conectar estos puntos para quienes nos escuchan. La historia de nuestro patrimonio cultural no es un simple cuento de nostalgia arquitectónica. O sea, no es solo ir a ver piedras bonitas. Claro, no lo es. Es una lección maestra sobre urbanismo, adaptación y economía dura. Las decisiones de supervivencia que tomaron esas civilizaciones antiguas siguen dictando de forma casi invisible cómo nuestras ciudades modernas manejan el turismo, los presupuestos locales y, la identidad de los barrios hoy en día. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay mucho material. Y quiero empezar precisamente con ese espejismo verde en el árido desierto de Jordania. Petra. Sí, cuando pienso en Petra, la primera imagen es esa famosa fachada tallada en la roca rojiza. Pero los datos recientes que tenemos, impulsados por equipos arqueológicos que usaron imágenes satelitales de altísima resolución, revelan algo que, cambia toda la narrativa. Sí, cambian el paradigma por completo. Tradicionalmente la comunidad académica asumía que cualquier desarrollo agrícola importante en esa zona tan remota debía datar de la Edad de Hierro. Ajá, antiquísimo. Exacto. Es decir, lo ubicaban entre los años 1200 y 300 antes de nuestra era. Y pensaban que, después de eso, el clima o las condiciones simplemente no daban para más. Pero la tecnología satelital demostró algo completamente distinto. Espera, eso lo cambia todo. O sea que el desarrollo agrícola masivo no fue en esa época tan antigua. No, para nada. Fue muchísimo después. Ocurrió en el siglo I, hace unos 2000 años, y fue obra exclusiva del ingenio de los nabateos, en un paisaje geográfico que nosotros hoy en día consideraríamos completamente inhóspito. Inhabitable, diría yo. Totalmente. Y ahí lograron diseñar y mantener un gigantesco suburbio agrícola rodeando a Petra. A ver, es que me cuesta mucho visualizar la mecánica de esto. Porque, ¿cómo cultivas trigo o uvas en arena y roca?
Leyendo sobre la climatología de la región de Jordania en las fuentes, la lluvia allí es prácticamente un mito la mayor parte del año. Sí, llueve poquísimo. Los documentos detallan que solo hay precipitaciones entre octubre y marzo. Y no estamos hablando de lloviznas suaves que riegan los campos tranquilamente. Son aguaceros torrenciales, muy cortos y extremadamente violentos. Y hay que entender por qué eso es un problema tan grave. Desde una perspectiva agrícola tradicional, un aguacero torrencial en el desierto es literalmente el peor escenario posible. ¿Por qué? Por la erosión. Claro. La tierra, horneada por el sol durante meses, no tiene la capacidad de absorber agua rápidamente. Es como echarle agua a un bloque de concreto. Así que cuando caen esas trombas de agua, se crean inundaciones repentinas. Ah, claro, las famosas riadas. Exacto. Esa agua arrasa con la capa superficial del suelo, destruye cualquier cultivo, se lleva las semillas y luego se evapora o se pierden los cañones en cuestión de horas. El resultado es que te quedas con tierra estéril y seca durante los 9 meses restantes del año. Básicamente, el agua pasa de ser una fuente de vida a ser una fuerza destructiva que aniquila tu ciudad. Exactamente. Y lo fascinante aquí es cómo los nabateos invirtieron ese problema. No eran una simple población nómada básica, improvisando tiendas de campaña para sobrevivir al clima. Para lograr lo que hicieron, se requería una civilización altamente estructurada. A ver si lo entiendo. La forma en que lo procesé leyendo los reportes es como si hubieran convertido todo su entorno topográfico en una gigantesca esponja de piedra arenisca. Esa es una gran analogía. O sea, en lugar de permitir que la furia del agua arrasara con el valle, usaron la geografía a su favor. Construyeron una red complejísima de presas, canales tallados en la roca y acequias para interceptar el agua de lluvia desde las colinas. Entonces, relantilizaban la corriente y canalizaban cada gota hacia cisternas subterráneas enormes, selladas para evitar la evaporación. Es una descripción perfecta de la mecánica. Y ese control milimétrico del agua era el motor absoluto que les permitía irrigar cultivos en terrazas escalonadas durante la temporada seca. ¡Wow! Esa economía agrícola intensiva era el requisito indispensable para poder sostener a una capital densamente poblada en uno de los climas más severos del planeta. Literalmente dominaron la naturaleza. Pero lo loco es que este dominio estuvo oculto para el mundo occidental durante siglos. De hecho, la historia de cómo se redescubra Petra para Occidente parece, no sé, el guión de una película de espionaje del siglo XIX. Hablamos del viaje de Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Sí, un explorador suizo brillante, pero que se enfrentaba a un obstáculo inmenso, porque los beduinos locales, con justa razón, protegían ferozmente su territorio. Lógico. Eran profundamente suspicaces de cualquier forastero, especialmente de los occidentales que llegaban buscando tesoros o ruinas para saquear. Y Burckhardt sabía que si llegaba vestido de europeo, con un mapa en la mano, no duraba ni un día. Así que el nivel de infiltración fue extremo. Sí, se preparó muchísimo. Aprendió el idioma, se empapó de la cultura y adoptó el seudónimo de Ibrahim ibn Abdallah. Pero lo que me asombra es la excusa que inventó para entrar al territorio prohibido. Fue una táctica de altísimo riesgo. Totalmente. Les dijo a los beduinos que había hecho un voto religioso inquebrantable para sacrificar una cabra en la tumba del profeta Aarón. Que supuestamente está en un monte justo por encima de Petra. Exacto, usar la religión fue su salvoconducto. Pero si lo descubrían frotando un mapa o tomando notas arqueológicas en lugar de rezar, o sea, si se daban cuenta de que era una artimaña, lo ejecutaban ahí mismo por profanación. Se jugaba la vida a cada paso. Pero esa tapadera le permitió ser el primer occidental de la era moderna en caminar por el Siq. Ese desfiladero angosto, oscuro y larguísimo que de repente se abre y te golpea la vista del Casne, el famoso tesoro, con su fachada monumental tallada directamente en el acantilado rojo. Y justo esta visión monumental me lleva a un cortocircuito mental. A ver, ¿por qué? Porque entiendo cómo la ingeniería hidráulica te da agua y el agua te da trigo, uvas y comida para mantener a tu gente viva. Pero la comida no paga canteros. Claro. Ni arquitectos, ni financia la excavación de montañas enteras. Tallar una metrópolis de piedra requiere un nivel de capital absurdo. Entonces, la gran pregunta puente aquí es, ¿de dónde sacaban realmente el dinero para construir todo esto?
Y esa es la pregunta central que conecta la supervivencia con el imperio económico. La riqueza astronómica de los nabateos no provenía de vender su trigo local, venía de ser los amos absolutos de las arterias del comercio global. Ajá. Tenían un monopolio casi total sobre las rutas caravaneras, y muy específicamente sobre la legendaria Ruta del Incienso. 2000 kilómetros de travesía por el desierto de Arabia. Solamente imaginar la logística me agota. Era un viaje implacable, y el tesoro que transportaban eran las resinas del incienso y la mirra, extraídas de la savia de árboles muy específicos que solo crecían en regiones remotas del sur de Arabia y el noreste de África. Ya. Y todo ese cargamento tenía que cruzar el desierto para llegar a los puertos del Mediterráneo. Hay que darle contexto al valor de esto, porque hoy en día para nosotros el incienso es algo que compras barato en el mercado para que la casa huela bien, pero en el mundo antiguo era tecnología de punta. Sí, era un artículo de ultra lujo. Las fuentes son claras en esto. Se usaba para embalsamar a las momias en el antiguo Egipto, era el componente base de medicinas y cosméticos de lujo, y lo más importante, era obligatorio para las ceremonias religiosas en los templos romanos, en los rituales judíos y en las primeras iglesias cristianas. Es que el humo del incienso era literalmente el vehículo para comunicarse con los dioses. Ahora en todos estos imperios, que a menudo estas resinas superaban el valor de su propio peso en oro. Y el viaje por el llamado Cuarto Vacío de Arabia estaba lleno de bandidos, calor extremo y, bueno, muerte. Sí, no cualquiera hacía ese viaje. Por lo tanto, el precio se inflaba en cada parada. Y aquí es donde entra la ventaja desleal de los nabateos. Como ellos tenían esta red oculta de cisternas de la que hablamos y sabían cómo manejar la logística del desierto, ellos controlaban el paso. Cobraban impuestos de tránsito, exigían peajes por el agua, ofrecían seguridad y alojamiento en sus estaciones de caravanas, o sea, eran el cuello de botella del comercio mundial. Y eso les generó fortunas incalculables. Fortunas que reinvirtieron agresivamente en expansión. Los reportes sobre Arabia Saudita nos muestran que esta riqueza financió la construcción de su segunda gran capital, Hegra, también conocida como Al-Hijr. Sí, impresionante lugar. Lo que queda de esa ciudad hoy son más de 100 tumbas gigantescas talladas en la roca y en perfecto estado de conservación. Pero leyendo los detalles arquitectónicos, noto algo peculiar. Los símbolos y los capiteles de esas tumbas no son solo locales. Mezclan un montón de influencias romanas y griegas. Lo cual es la prueba física de que no eran una sociedad cerrada. A través de esas rutas del desierto, no solo se movía la mirra o el incienso. Se movían ideas. Exacto. Se movían los idiomas, la arquitectura, los conceptos filosóficos. Los nabateos se convirtieron en una sociedad profundamente cosmopolita gracias a este intercambio cultural fluido. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en la historia, si tú tienes la red comercial más lucrativa del mundo antiguo, el matón del barrio se va a enterar. Siempre pasa. ¿Qué pasó cuando el Imperio Romano, que estaba en su fase de expansión agresiva, decidió que quería devorarse este monopolio? Porque dudo que los romanos se quedaran tranquilos viendo cómo otros acumulaban oro. Pues es un punto de inflexión brutal en la historia macroeconómica de la región. Efectivamente, en el siglo I de nuestra era, las legiones romanas conquistaron la región del sur de Arabia. Estaban tan fascinados con la pura concentración de riqueza que rebautizaron todo ese territorio como Arabia Felix. Arabia feliz. Feliz por los ingresos fiscales, supongo. Sin lugar a dudas. Pero fíjate, la conquista militar no resolvió el problema logístico. El Imperio Romano tenía un ejército formidable, pero carecía del conocimiento ancestral del entorno. Claro. No sabían cómo dominar la arena y el agua como lo hacían los nabateos. Abastecer a grandes caravanas o legiones a través de 2.000 kilómetros de dunas áridas era logísticamente ineficiente y, bueno, financieramente ruinoso para Roma. Claro, un soldado romano no sabe dónde está la cisterna subterránea escondida bajo la roca. Entonces, si no puedes dominar el desierto por tierra, ¿qué haces? Cambias las reglas del juego a nivel global. Los romanos, al no poder mantener la ruta terrestre de manera rentable, desplazaron todo el peso del comercio mundial hacia el agua. Ah, claro. Decidieron desarrollar y controlar rutas marítimas a través del Mar Rojo y el Golfo Pérsico.
Era mucho más barato y controlable subir el cargamento a un barco que a 1000 camellos. Y esto detona la famosa ruta marítima de la seda, porque los barcos tienen muchísima mayor capacidad. Así que ya no era solo incienso y mirra. Comenzó a fluir un torrente de mercancías desde la India y el sudeste asiático. Cardamomo, canela, nuez moscada, cúrcuma, pimienta. Toda una revolución global. Sí, y toda esta reconfiguración logística hace nacer nuevas superpotencias económicas locales. Las fuentes destacan especialmente el auge de ciudades portuarias como Yida. Yida, conocida históricamente como la novia del Mar Rojo, es un ejemplo perfecto de cómo el cambio en las rutas de comercio crea nueva infraestructura monumental. Y la arquitectura que lograron levantar con el dinero de las especias es de verdad alucinante. Las crónicas del distrito histórico de Al-Balad en Yida describen edificios altísimos construidos literalmente con bloques de piedra coralina extraída del mar, tallada a mano. Sí, bellísimo. Y adornaban todas las fachadas con unas intrincadas celosías de madera llamadas rawashin. Era una ostentación increíble, y todo pagado por el tráfico mundial de la pimienta y la canela. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo. Civilizaciones enteras florecen, amasan capitales gigantescos y construyen maravillas arquitectónicas financiadas por este comercio. Ajá. Pero miles de años después, el tiempo es implacable. Esas maravillas arquitectónicas pasan de ser centros de comercio activo a ser bienes culturales. Y aquí surge el problema moderno. ¿Cómo se mide el valor de estos monumentos hoy en día? Y más importante aún, ¿quién paga por mantenerlos? Y ahí chocamos de frente con la realidad moderna de la economía. Porque cuando ves hoy una turba en Hegra o una celosía rawashin en Yida, es evidente que esos edificios ya no generan ingresos vendiendo mirra o nuez moscada. No para nada. Entonces, si ya no son un negocio activo, en el sentido tradicional, surge el dolor de cabeza absoluto para cualquier gobierno local hoy en día. ¿Cómo justificas ese gasto? Para entender la magnitud de este dilema moderno, los estudios económicos de nuestras fuentes dan un salto geográfico a otro enclave monumental. Un salto muy necesario. Sí, con fuertes raíces culturales y arquitectónicas islámicas. Nos vamos a la Alhambra de Granada, en España. Es un salto fenomenal. Sí, y me gusta, porque mucha gente asume que los monumentos históricos son solo fondos bonitos para que los turistas se tomen fotos, ¿sabes? Cosas que mantenemos por pura nostalgia. Pero el análisis del economista Jordi Suriñac, detallado en las fuentes, destroza esa idea. Totalmente. Demuestra que la Alhambra no es solo un castillo bonito, es industria pesada. Los datos duros de Suriñac son abrumadores. Cuando sumas el impacto económico generado tanto directa como indirectamente por la existencia de la Alhambra y sus visitantes, estamos hablando de una inyección que supera los 453 millones de euros anuales para la ciudad de Granada. 453 millones de euros. Es una locura. Es el presupuesto entero de una ciudad pequeña. Y no es solo dinero flotando en el aire. Esa cifra sostiene a miles de empleos directos e indirectos. Afecta directamente la viabilidad de hoteles, restaurantes, empresas de transporte y todo el sector de servicios local. Pero lo que realmente me voló la cabeza fue el contraste que hacen las fuentes. Comparan la capacidad de atracción de la Alhambra con otros gigantes culturales modernos de España. Utilizan una métrica fascinante, que es cuántos visitantes atrae la institución por cada residente local de la ciudad. Es una métrica excelente porque mide la presión real sobre el entorno urbano. Exacto. Y uno pensaría que las maravillas de la arquitectura moderna ganarían esto. Pero miremos los números. El aclamado Museo Guggenheim de Bilbao, construido específicamente para regenerar la ciudad, atrae unos 2,58 visitantes por residente. Ajá. La inmensa y futurista Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia atrae a 1,96 visitantes por residente. La Alhambra, un complejo palatino que tiene siglos de antigüedad. ¿Cuántos? Atrae a 8,54 visitantes por cada persona que vive en Granada. Esa proporción de casi 9 turistas por cada residente habitual es gigantesca. Y si conectamos esto con el panorama general, nos obliga a repensar qué es el patrimonio. Sí. Económicamente, el patrimonio cultural no es un elemento inerte heredado del pasado. Es un activo intangible masivo. Genera imagen de marca, cataliza cohesión social,
regeneran paisaje y actúa como un recurso productivo real. Rinde rentas, exactamente igual que las antiguas rutas del incienso. Es un monopolio de flujo de personas y capital. Solo que ahora, el producto es el turismo cultural masivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Porque a primera vista, la matemática parece un sueño hecho realidad. Si estos lugares generan tanto dinero, mantenerlos debería ser súper fácil, ¿verdad? Es decir, el monumento imprime su propio dinero y se paga solo. Ah, pero esa es la gran ilusión óptica. La realidad operativa es mucho más oscura. Macroeconómicamente, los ingresos generados por el turismo actúan como alquileres. Y el gran problema de los alquileres a esta escala es que el costo de mantenimiento a menudo recae de manera desigual en el Estado y en los habitantes locales. ¿Cómo así? El grueso del beneficio financiero se lo embolsan las aerolíneas, las grandes cadenas hoteleras y los operadores turísticos globales. Mientras tanto, la carga física de reparar un edificio histórico recae casi exclusivamente sobre los habitantes locales, que intentan vivir en esos centros históricos, lo que nos lleva a un oscuro dilema económico. Y esto nos conecta directamente con la teoría económica del arquitecto Omar Abdulaziz Jalaj. Él desglosa por qué los centros históricos de todo el mundo están entrando en crisis a través de algo que llama el ciclo de vida del patrimonio. Sí, una teoría fascinante. Él postula que todo edificio histórico sufre una devaluación natural con el tiempo. Las tuberías colapsan, las vigas de madera se pudren y llega un punto en el que el costo de mantener un edificio a, digamos, niveles históricamente aceptados es mucho mayor que el beneficio económico que el propietario privado puede extraer de él. Exorbitantemente caro. Cuesta mucho más reparar un techo histórico cumpliendo las normativas patrimoniales que la renta que un propietario local puede cobrar por alquilar esa misma propiedad a precios de mercado normales. O sea, si a mí me cuesta $100,000 arreglar el techo de mi casa colonial porque la ley me exige usar tejas del siglo XVII talladas a mano, pero mi casa solo me genera ingresos normales para vivir, simplemente no puedo hacerlo. Exacto. Dejo que el techo se caiga a pedazos. Es una decisión trágica, pero de supervivencia financiera básica. Y es precisamente en ese momento de deterioro visible cuando los gobiernos locales entran en pánico e implementan lo que Jalaj clasifica como intervenciones de oferta. Y aquí está el peligro. A ver si logro traducir esta teoría de la intervención de oferta a la vida real. El gobierno ve que el barrio histórico se está cayendo, así que decide imponer la mano dura. Ajá. Pasan normativas de zonificación hiperestrictas y leyes de conservación que me obligan a mí, el dueño, a mantener la fachada impecable, con materiales carísimos. Al mismo tiempo, la alcaldía gasta millones contratando directamente a grandes contratistas para embellecer un área, adoquinar las calles y poner iluminación nueva. Sobre el papel parece la solución perfecta, ¿no? Claro, se ve muy bonito. Pero Jalaj explica por qué esto es perjudicial. Este es el lado oscuro de la protección. Al imponer estas normativas caras, sin dar recursos financieros, el Estado asfixia económicamente a los propietarios locales. Yo no puedo pagar la restauración que me exigen. Y peor aún, la mejora de infraestructura pública atrae a especuladores. El valor del suelo se dispara. Así que me veo forzada a vender mi casa histórica a un inversor extranjero o corporativo y yo me tengo que mudar a la periferia de la ciudad. Exactamente. El resultado ineludible de esta ecuación es el aburguesamiento o la gentrificación. Se salvan las piedras de los edificios, pero en el proceso se destruyen las redes sociales tradicionales y se desplaza a los habitantes locales que le daban vida a ese espacio. Es como si curáramos la enfermedad matando al paciente. Estamos salvando el edificio, pero convirtiendo un vecindario vivo en un museo vacío. Yo le digo embalsamar la ciudad. Se ve perfecta para las fotografías, pero está muerta por dentro. ¿Existe alguna alternativa o estamos condenados a este ciclo? Jalaj detalla la alternativa, que él llama intervenciones de demanda. Es la solución lenta, pero efectiva. ¿Cómo funciona? En lugar de grandes contratos a megaconstructoras, el Estado da microsubvenciones directamente a los usuarios locales o invierte en programas de concienciación técnica comunitaria. Es decir, entregan ayudas financieras directas a la gente que vive dentro de los edificios históricos. Yo recibo los fondos para arreglar mis vigas históricas, la casa se salva y yo me puedo quedar viviendo en mi barrio. Exacto. Sin embargo, es un proceso más lento y políticamente menos vistoso.
A los políticos les gustan los cortes de cinta rápidos frente a un gran palacio restaurado. No dar microsubvenciones para reparar 40 tejados a lo largo de 5 años. Claro, no sale en la foto del periódico. Pero a nivel sistémico, esta intervención de demanda mantiene viva la economía local, integra a la comunidad y hace que la preservación sea verdaderamente sostenible a largo plazo. ¿Qué recorrido mental tan profundo hemos hecho hoy para nuestra audiencia? Comenzamos desentrañando cómo los nabateos dominaron los feroces aguaceros del desierto diseñando cisternas de piedra, Lo que les permitió cultivar en medio de la nada y amasar fortunas controlando el monopolio de la mirra y el incienso. y pasamos por la disrupción logística romana que volcó el comercio mundial hacia el Mar Rojo, elevando a ciudades portuarias deslumbrantes como Lida, construidas a base de piedra coralina. Para finalmente aterrizar en el presente, confrontando la asombrosa realidad del colosal impacto económico de la Alhambra en la España actual. Terminando con la compleja matemática de salvar nuestra historia sin arruinar a nuestras comunidades. Se le recuerda a quienes nos escuchan que el verdadero valor del patrimonio no radica solo en la nostalgia, sino en su integración inteligente con la economía y el entorno vivo. Totalmente. Después de absorber tanta información, ¿cuál es el pensamiento final con el que nos debemos quedar? Mira, hay una reflexión final provocativa para llevarse a casa. Si los antiguos nabateos en Petra lograron la grandeza precisamente porque integraron su arquitectura monumental directamente con la supervivencia de su población, o sea, el control del agua y el cultivo de la tierra, Ajá. ¿no es una ironía trágica que las leyes modernas de conservación a menudo aíslen a los monumentos detrás de barreras legales, separándolos de las comunidades locales que podrían darles vida? Uf, sí. Quizás el verdadero secreto para preservar una ruina antigua no sea congelarla en el tiempo, sino permitirle evolucionar junto a las personas que la habitan hoy. Congelar el tiempo solo embalsama las ciudades. Es una reflexión excepcionalmente poderosa para cerrar nuestro análisis de hoy. Ha sido una exploración a fondo espectacular y muchísimas gracias por el tiempo de la audiencia. Nos despedimos por hoy y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima inmersión en el conocimiento. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.